¿Qué tal, jóvenes? En esta oportunidad le traemos un ejercicio de fuerza magnética sobre carguitas en movimiento. Tenemos un campo, se calcula el campo magnético necesario para que una carguita de 20 microcoulomb impacte en el punto P si está ingresando con una rapidez de 40 metros por segundo. Entonces, la idea es poner un campo magnético para que la carguita se desvíe y logre impactar en el punto P que está a un metro más arriba, ¿sí? Cuando te dicen campo magnético necesario, te hablan del mínimo posible para lograr ese movimiento. Entonces la carguita va a partir de acá y la idea es que de alguna forma el campo magnético la desvíe y la coloque hasta por acá, ¿sí? Y nosotros sabemos que la fuerza magnética va a ser perpendicular a la velocidad, ¿sí? Eso es lo que muestran los experimentos, ¿no? La fuerza magnética va a ser perpendicular a la velocidad, siempre apuntando hacia el centro de la trayectoria. Por lo tanto, es lo que nosotros habíamos llamado como fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, la fuerza magnética, que se cuantifica, ¿no? La magnitud de la fuerza magnética, ¿no? La carga, la rapidez campo, seno del ángulo que forma la velocidad con el campo, haría a la vez de nuestra fuerza centrípeta, ¿no? Masa por aceleración centrípeta, rapidez cuadrada entre el radio. Y todos estos son fijos, o sea, ya se sabe la masa de la, o sea, esta es la carguita, esta es la rapidez de la carguita, este es el radio que tiene que desarrollar, o sea, cuánto se va a desviar, la carga de la carguita, la rapidez con la que se mueve, y eso sería lo que vamos a colocar nosotros, ¿no? El campo magnético. ¿Y qué orientación tiene, ¿no? ¿Qué campo se coloca y con qué orientación se le coloca? Y la idea es que te piden el campo mínimo. Esto debe ser mínimo. Entonces, si esto debe ser mínimo, esto de acá debe ser máximo entonces, ¿no? Para que un producto mantenga su valor, si uno de ellos, uno de los factores es mínimo, entonces el otro factor debe ser máximo. Y la función trigonométrica seno tiene un valor máximo en 1, ¿no? Entonces, el máximo valor que puede tomar la función trigonométrica es 1. Y justamente cuando él es 1, obtenemos el campo mínimo. ¿Y qué sería que el seno sea 1? Que el ángulo es 90 grados. ¿Y qué significa que el ángulo sea de 90 grados? Que el campo magnético debe ser perpendicular a la velocidad, porque este es el angulito entre el campo magnético y la velocidad. Es decir, si tú quieres hacer que la particulita se desvíe de esta manera, el campo mínimo que debes colocar debe ser un campo perpendicular a la velocidad, ¿sí? Entonces acá tenemos a la velocidad, entonces el campo debe ser perpendicular a la velocidad, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros. Y dado que la trayectoria debe ser circular, porque si la velocidad es perpendicular al campo, el movimiento que hace la partícula es un MCU, un movimiento circular, sería una vista transversal, si gustas, de la partícula ingresando, y que haría este movimiento hasta impactar con el punto P, ¿no? Esto es lo que hace la partícula, ¿no? Viene por acá, hace un movimiento circular e impacta contra el punto P, ¿no? Ese sería, ¿sí? Entonces, ese es un movimiento circular, un MCU, donde justamente, ¿no? La fuerza que se le está aplicando a la carguita debería ser algo así, pues, ¿no? La fuerza magnética que se le aplica a la carguita en ese momento que está ingresando a la región del campo debería ser así, ¿no? Para que sea desviada hacia arriba, ¿sí? Y entonces, de ahí ya podemos calcular el valor del campo, porque si sabemos la trayectoria, al ser una semicircunferencia y hacer de acá hasta acá 1 metro, sabemos que el radio es medio metro entonces. Y con eso podemos calcular el valor del campo, ¿no? De acá se despeja el radio, mvqb, reemplazas la masa de la partícula, ¿sí? Que está en el gráfico, la masa, la rapidez 40 metros por segundo, la carga de 20 microcoulomb y el campo magnético, que es lo que nos piden calcular, y que sale 1,6 Tesla, dado que el radio es medio metro, ¿no? Nos sale este campo magnético. Y es un campo magnético mínimo que va a ser perpendicular a la velocidad, ¿sí? ¿Y cómo o qué orientación va a tener ese campo entonces? Entonces tenemos el grafiquito donde tenemos la fuerza magnética que debería ser así vertical hacia arriba, y ya sabíamos que el campo magnético debe ser perpendicular a la velocidad y a su vez la fuerza magnética es perpendicular al campo. Entonces el campo es perpendicular a estos dos vectores y solo te quedan dos opciones entonces. El campo perpendicular a la velocidad y a su vez la fuerza es perpendicular al campo. Entonces el campo solamente hay dos opciones, o puede ser perpendicular a estos dos saliente o perpendicular a estos dos entrante. Serían las dos únicas opciones. Y entonces, ¿con cuál de esas dos opciones el campo magnético genera esta fuerza magnética que es vertical hacia arriba? Aplicas tu reglita de mano derecha. Si el campo fuera entrante,
aplicas tu regla de mano derecha con la velocidad y el campo y te sale una fuerza vertical hacia abajo. ¿Sí? Y eso no es, porque la fuerza debe ser vertical hacia arriba. Entonces la idea es que tiene que ser saliente el campo, ¿no? Para que al aplicar tu reglita de mano derecha, ¿no? Velocidad a la derecha, campo saliente, tu fuerza te queda hacia arriba. Entonces el campo magnético debe ser saliente, de valor 1,6 y debe ser saliente al plano XZ, que sería el eje Y, apuntando hacia el eje Y con unitario más J. Y así solucionamos un ejercicio de fuerza magnética.